Ya lo decíamos hace unos momentos para hablar acerca de lo que hoy en día pues nos compete a todos, que tiene que ver con los cuidados del COVID-19, que tiene que ver con la vacunación y las jornadas que se están llevando a cabo, pero también con muchas dudas que han surgido. Pamela, no me vas a dejar mentir que a lo largo de toda esta pandemia ha habido incertidumbre, claro, ha habido miedo, ha habido ciertas sensaciones de si me vacuno o no me vacuno, ¿no? Sí, así es, como tú bien mencionas, ha habido miedo precisamente porque no solamente se ha quedado en el COVID-19, sino ha habido variantes. Y definitivamente han tenido los científicos, los doctores, que trabajar a marchas forzadas para poder tratar y tener ahora sí que valga la redundancia, el tratamiento adecuado para poder combatir cada cepa, ¿no? Exactamente. Al inicio del año pasado platicábamos precisamente con un especialista que ha estado de cerca con pacientes COVID en la Ciudad de México, y hoy nuevamente le agradezco muchísimo la comunicación para platicar de este tema y aclarar algunas dudas. El doctor Edmundo Rivero Sánchez, especialista en medicina interna desde la Ciudad de México. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por mantener contacto con nosotros. Pues hay muchas dudas al respecto y vuelve otra vez la incertidumbre. Una nueva variante como la Omicron y empieza el miedo también otra vez a acaparar nuestras vidas con respecto a si debemos o no vacunarnos, sobre todo por los efectos que están teniendo algunas vacunas. Pero ¿cuál es la función de las vacunas, doctor? ¿Y por qué cada una, aunque persiguen el mismo objetivo, tiene diferentes efectos o consecuencias en nuestro cuerpo? Bueno, pues México tiene una peculiaridad que es que, bueno, pues contamos con una gran cantidad de vacunas que actúan de diferente manera, pero lo que debemos nosotros de saber acerca de la vacunación es que actualmente es el método más eficaz por el cual se puede reducir, no solo de forma importante que alguien se pueda contagiar. Yo les puedo decir que, por ejemplo, una persona que tiene un esquema de vacunación completa tiene un 93% menor de probabilidades de que se enferme versus aquellas que no están vacunadas. Esa es una gran ventaja. Y la otra situación que estamos viendo ahora, sobre todo en el hospital, es que sí hay una diferencia muy marcada respecto al año anterior. El año anterior teníamos muchos pacientes con casos muy graves de neumonías que requerían oxígeno, que requerían ventilación mecánica. Y en esta ocasión, aunque sí seguimos teniendo pacientes, yo creo que es como 10 veces menos que el año anterior. Y otra cosa que estamos viendo es que no llegan con casos muy graves. Y pues cuando volteamos atrás, lo que cambió de un año a pues es justamente la vacunación, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de no tener miedo a vacunarse. Y es que se habla hoy en día, es que hace unas semanas estuvieron vacunando, por ejemplo, a los maestros, ¿no? Y a los maestros les tocó la Moderna, y la vacuna Moderna. Y bien, hay muchas personas, no sé si sean las suficientes en cuanto a porcentaje, que les pegó fuerte, ¿no? Y ahora están vacunando con la AstraZeneca y está teniendo efectos fuertes, ¿no? Efectos fuertes. ¿A qué se debe eso, doctor? Sí, bueno, obviamente, algo que quiero comentarles es que algo que ya nos han demostrado algunos estudios a nivel internacional es que la combinación de dos diferentes tipos de vacuna, independientemente de si es Pfizer o AstraZeneca, Moderna y AstraZeneca, sí se ha visto que tener un esquema de dos vacunas diferentes le va a otorgar una mejor protección a las personas para que no se puedan enfermar. Y respecto a lo que me preguntan de los efectos secundarios, bueno, pues eso tiene que ver mucho con la reacción que pueda tener cada organismo, de si tiene o no alguna enfermedad crónica, de si tiene un buen estado nutricional, pero generalmente esos efectos pues van a ser pasajeros. Es muy complicado que duren más de 2 días. Si una persona persiste con síntomas después de 2 días de haberse aplicado cualquier tipo de vacuna, pues más bien muchas veces nos toca ver personas que ya iban infectados cuando se fueron a vacunar, y entonces obviamente lo que estamos viendo más bien es la expresión de la enfermedad. Claro. Doctor, con respecto a lo de la variante Omicron, que hoy en día pues sabemos que es más contagiosa, pero tiene menos efectos, o los efectos son más leves, por así decirlo. Pero nos preguntan si tiene la capacidad esta variante de que uno se vuelva a contagiar rápidamente otra vez. Sí, bueno, en relación a la variante Omicron, que pues parece ser que va a ser la variedad principal junto con la Delta en un futuro, pues lo que tiene esta variante es que efectivamente se requiere a lo mejor menor tiempo de exposición para que alguien se pueda contagiar.
Entonces, de ahí la importancia de seguir utilizando el cubrebocas, de mantener espacios abiertos para que el aire esté circulando frecuentemente. Permítame un momento, vamos a ir a un breve corte y volvemos para seguir platicando con usted, ¿sí? Bueno, continuamos hablando y respondiendo algunas de las dudas con respecto a las jornadas de vacunación, la aplicación de ellas y también, por supuesto, de la variante Omicron, ¿verdad, Pamela? Así que es. Nos decía, doctor, disculpe, fuimos a un corte, ya estamos de regreso, si nos podemos contagiar nuevamente del Omicron y sobre todo las características de esta variante, ¿no? Sí, o sea, digamos que si lo ponemos un poquito más en contexto, de 100 personas que a lo mejor se vacunen, es muy probable que 7 de ellas, aún estando vacunadas, se puedan enfermar. Pero si no se vacunaran esas 100 personas, pues tarde o temprano se van a enfermar. Entonces, veamos la magnitud de la importancia de la vacunación en ese sentido. Y obviamente las vacunas también se ha probado que son útiles para estas nuevas variantes. Sí, claro. Doctor, ¿por qué es que hay la primera vacuna, luego el segundo refuerzo y el tercer refuerzo? ¿Qué es que la duración de cada vacuna es mínimo o por qué es que se están aplicando, se está cubriendo hasta el tercer refuerzo? Lo que pasa es que se han hecho estudios y parece ser que bueno, la protección que confieren las vacunas el primer esquema que era solamente de 2 dosis, pues a lo mejor después de un año iba reduciendo la capacidad de anticuerpos para neutralizar al virus. Entonces, cuando se da este refuerzo, lo que se ve es que nuevamente se confiere una protección hasta el 90%. Entonces, de ahí la justificación de dar un refuerzo a todas las personas. Claro. Okay. Doctor, vamos a establecer contacto también en estos instantes con nuestro compañero Alfonso Rodríguez Córdoba, quien se encuentra precisamente en un módulo de vacunación. En el puerto de Veracruz se está llevando a cabo la jornada de vacunación para personas de 40 a 59 años de edad y otras más de rezago. Y nos tiene algunas preguntas, Alfonso, que has captado también por parte de las familias que acuden a vacunarse. Adelante. Así es, Sergio. Te comento que existe incertidumbre por parte de algunas personas que están acudiendo a aplicarse la vacuna de refuerzo, si es que anteriormente, bueno, nos decían que teníamos que aplicarnos el mismo tipo de vacuna y ahora en esta vacuna de refuerzo están aplicando la AstraZeneca cuando las dos primeras fueron la Pfizer. La duda de ellos es si no es contraproducente para la salud el cambio de vacuna en esta jornada de vacunación en cuanto a la vacuna de refuerzo. No es para nada contraproducente, al contrario, van a tener una mejor protección cuando la vacuna es de otro tipo. Ok, doctor. Hay otra pregunta, ¿verdad, Alfonso? Otra duda. Sí, he platicado con un grupo de maestros, ellos cuando fue la jornada de vacunación para ellos le aplicaron la vacuna CanSino, luego se enteraron que con esa vacuna no podían viajar al extranjero y fueron y se registraron y se aplicaron la vacuna ya en cuanto a la generación de edad que fue la vacuna Pfizer. Ahora la duda de este grupo de maestros es que, bueno, ya se aplicaron la CanSino, ya se aplicaron las dos de Pfizer, si necesitan aplicarse la vacuna de refuerzo. Reconocen que fue, pues no fue positivo, no fue bueno lo que hicieron, ya que estaban dentro del sector de maestros y después se pasaron y se registraron como población en general. Sí, bueno, para contestar a esta pregunta, pues hasta el momento no hay estudios en los que se haya determinado si ya tener 4 dosis, porque aquí ya sería una cuarta, pueda tener una protección mayor. Eso sí, todavía no lo podríamos contestar. Muy bien. Muy bien, Alfonso. Muchas gracias. De esta manera nos mantenemos cerca de quienes están precisamente yendo a vacunarse y de esta manera también resolvemos algunas de las dudas. Alfonso, te agradecemos muchísimo el hecho que estés presente también en los módulos de vacunación y también, doctor, el hecho de dar el mensaje, ¿no? Porque por ahí decían, aunque suene de una manera muy fría, ¿qué prefieres? ¿Vacunarte o estar intubado por un COVID? Que ha sido verdaderamente impactante el hecho de lo que ustedes están viviendo desde el equipo médico con una gran cantidad de casos a lo largo de todos estos años, ¿verdad, doctor? Sí, así es, o sea, por eso yo les digo, o sea, confíen por favor en las vacunas. La probabilidad de que puedan tener un efecto adverso por las vacunas, me refiero a propiamente que alguien pueda fallecer, o sea, es 1 en 1.000.000, o sea, los beneficios por supuesto que van a superar siempre a los riesgos y los síntomas leves que puedan presentar después de la vacunación. Entonces, tienen que hacerlo porque es la única manera en cómo esto pues va a ir reduciendo y en algún momento, a lo mejor aunque va a ser difícil que el virus propiamente desaparezca, bueno, pues ya no
se volverá algo estacional y algo que a lo mejor ya no serán infecciones muy graves, ¿no? Entonces, este es nuestro mejor método para prevenir la enfermedad. Claro. Doctor, ¿qué hace una persona si tiene síntomas o un cuadro de gripe? ¿Va a trabajar o no va a trabajar? ¿Qué hace? ¿Qué tendría que hacer? La recomendación ahí es muy clara. O sea, cualquier persona que empiece con un cuadro gripal, desde el primer día, tiene que asumir que está cursando con infección por COVID. Es más, muchas veces el estar deshaciendo pruebas a estas personas ya resulta un tanto inútil porque, bueno, sabemos que desgraciadamente un 20% de personas que tienen la enfermedad pueden tener una prueba negativa. Y entonces ahí el error es que son personas que no se aíslan y siguen diseminando el virus porque no tienen ese aislamiento. Entonces, actualmente ya incluso se están haciendo algunos planes en los cuales se empiezan con esos síntomas, inmediatamente se solicita un permiso y se aísla la persona durante 10 días. Y de esa manera evitamos que se disemine. Recordar que una persona con estas nuevas variantes una misma persona puede enfermar hasta 8 o 16 personas que están a su alrededor. Perfecto. Las restricciones han ido aumentando en nuestro país y también en varias partes del mundo. Doctor, ¿usted ve pronto que esta variante por lo menos vaya a disminuir o la pandemia ya vaya a desaparecer en próximas semanas o en próximos días? ¿O cómo visualiza usted la pandemia? Yo creo que todavía esto va a persistir. O sea, se habla de que hasta que se cuente con una vacunación, incluso a nivel mundial, de más o menos un 80%, va a ser muy complicado que se alcance esto que se llama inmunidad de rebaño, donde ya los contagios van a ser menores. En cuanto a este pico, pues nosotros estimamos que a lo mejor puede durar hasta el mes de febrero o marzo. Ya veremos cómo se va comportando en estos últimos semanas. ¿Puede haber otra variante aparte de la Omicron? Claro, sí, o sea, recordemos que los virus tienen esa capacidad de estar mutando y tratar de evadir los mecanismos de las vacunas y bueno, obviamente todos los virus mutan a diario, pero obviamente solamente se reportan estas que se llaman variantes de preocupación, que justamente tienen estas características, que son más transmisibles o que pueden evadir el control de las vacunas. Doctor Edmundo Rivero Sánchez, especialista en medicina interna desde la Ciudad de México, le agradecemos por esclarecer estas dudas que nos han hecho llegar el público a través de nuestros medios y gracias, ¿verdad?, por tomarse el tiempo de platicar con nosotros. Estaremos al tanto y por favor también saludos a todo el equipo médico y cuídense mucho. Muchas gracias, buen día para todos, un gusto saludarlos. Gracias, muy buen día. Pues ya lo saben, a seguirse cuidando. Ahí están los datos importantes sobre esta variante Omicron y también con respecto a las vacunas, sus efectos y también sus consecuencias.